Jugamos a las sillas. Y falta muchísimos. Siéntate. Muchísimas gracias, creo que se me oye, ¿no? Gracias por invitar a la Comisión Europea a este evento y a mí personalmente para moderar esta primera mesa redonda. Creo que nos falta una butaca. Vale. Bueno, genial. Creo que ya podemos empezar. Muchas gracias de nuevo por invitar a la Comisión Europea. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros en esta primera mesa redonda, que es sobre un asunto que creo que es de interés para todos, que es muy de actualidad. La palabra sostenibilidad es el tema, la palabra del momento, ¿no? Tanto en la Unión Europea como aquí en España y en todo el mundo. Antes de presentar a nuestros ponentes, a mí me gustaría hacer una breve introducción para mencionar un poquito el contexto europeo con respecto a la sostenibilidad del sector agroalimentario y cómo no debería, en primer lugar, mencionar el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo se presentó por parte de la Comisión Europea en diciembre de 2019, unas semanas antes de la pandemia y justo unas semanas después del inicio del mandato de la Comisión actual presidida por Ursula von der Leyen. En su momento se consideró un plan bastante audaz, la reducción de los gases de efecto invernadero de por lo menos un 55% hasta 2030 y las cero emisiones netas hasta 2050 se consideraron objetivos bastante audaces, ¿no? En su momento, pero ahora creo que esos objetivos se aceptan o por lo menos se debaten por la mayoría de los países desarrollados. Un punto clave del Pacto Verde Europeo es que todos los sectores de la economía deberían participar, desde la construcción, la energía y, como no, el sector agroalimentario. El sector sabemos que consume grandes cantidades de nuestros recursos públicos a nivel mundial. El sector agrícola es responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones de gases a efecto invernadero. También la actividad agroalimentaria puede provocar la pérdida de biodiversidad, de ahí el empeño de la Unión Europea de que participe activamente el sector en nuestro plan, en esta hoja de ruta. Y lo hace con dos, digamos, maneras. En primer lugar, tengo que mencionar la política agrícola común. España, los 5 años que vienen, recibirá 407.000 millones de euros de la política agrícola común y una gran parte de este dinero, tanto en España como en todos los países de la Unión, irán a acciones climáticas, acciones verdes, por un lado. Por otro lado, la estrategia que seguramente la habéis escuchado, la estrategia de la granja a la mesa, que pretende acelerar esa transición hacia un sistema alimentario sostenible. Es la hoja de ruta. Unas acciones se han propuesto ya, como por ejemplo la reducción de los plaguicidas de un 50%. Es una propuesta que se ha hecho en junio de 2022. Esta estrategia también prevé el aumento considerable de la superficie dedicada a la agricultura ecológica. Bueno, el contexto actual que vivimos es muy complicado. Hemos vivido y estamos viviendo todavía unas crisis múltiples. La crisis sanitaria, que ha puesto en evidencia la necesidad de alimentos asequibles para todos, la crisis económica y ahora también una crisis alimentaria que ha llevado a la agresión rusa contra Ucrania. Todo esto ha puesto en evidencia y ha puesto sobre la mesa la necesidad de asegurar el aprovisionamiento alimentario y, por supuesto, la cuestión muy importante del aumento de los precios de los alimentos. Muchas medidas han sido adoptadas desde la Comisión Europea después del inicio de la guerra en Ucrania para apoyar el sector, los consumidores y también los terceros países que de un día
a otro han tenido que encontrar soluciones para alimentar su población. Y entonces, con este contexto, en esta mesa vamos a debatir sobre cómo se trasladan estas políticas, todas esas estrategias europeas aquí en España, con representantes de todos los niveles de gobernanza, regional, estatal y local, y también con los representantes de la sociedad civil. Quería presentar en primer lugar todos los ponentes, agradecerles su presencia aquí. En mi derecha está Nacho Atance, que es coordinador de área de análisis y prospectiva en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bienvenido, Nacho. A mi izquierda, Celsa Peiteado, que está en la oficina técnica de la Coalición por otra PAC. Muchas gracias por estar, Celsa, bienvenida. Josep Manuel Pérez, que es funcionario especializado en agricultura en el Ayuntamiento de Valencia. Gracias, Josep, bienvenido. Álvaro Areta es responsable técnico de la COAG. COAG es la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Y finalmente, a nivel regional, Margarita Hernández, que es técnica de fomento y promoción de la producción ecológica en el Instituto de Calidad Alimentaria de Canarias. Bienvenida a ti también, Margarita, gracias por estar. Y podemos ir con la primera ronda de preguntas. Primero a Nacho. El Plan Estratégico Español ha sido uno de los primeros a ser adoptados y aprobados por la Comisión Europea a finales de agosto de este año. Y quería preguntarte, en general, cómo la política agrícola común para los próximos años consideras que promueve la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y según el Plan Estratégico Español, entonces, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar para alinearse con todas estas líneas principales de la estrategia de la granja a la mesa y también de la nueva PAC? Pues gracias, Ioannis. Una precisión, aunque en el Ministerio no da muchas vueltas, pero he visto alguna cara extrañada. Actualmente lo que soy es el subdirector de Planificación de Políticas Agrarias, que es la unidad que ha coordinado la elaboración del plan. Por eso simplemente quería precisarlo por la respuesta que voy a dar. La reforma de la PAC para todos los Estados miembros, la novedad que tiene esta reforma es que por primera vez hablamos de planes estratégicos para la política agrícola común. El reglamento de planes estratégicos lo suele escribir de una manera muy sencilla. La Comisión y luego los colegisladores, cuando lo aprobaron, lo que propone es cuáles son los objetivos que plantea con esta política. Esos objetivos no son, en mi opinión, nada más que las tres grandes patas de la sostenibilidad, económica, ambiental y social, desglosados en objetivos específicos, y nos dice a los Estados miembros: esto es lo que pretendo con la política, identificad y priorizar las necesidades que en torno a estos objetivos hay en cada uno de vuestros territorios. En estos anexos tenéis el presupuesto y en estos artículos tenéis las intervenciones que llamamos en la jerga, los tipos de ayudas, los tipos de instrumentos con el que podéis dar respuesta a estos objetivos. Es verdad que el presupuesto, el que le toca gestionar, siempre piensa que es escaso. Es cierto también que el presupuesto de la política agrícola común es un presupuesto importante. Es cierto que sigue siendo uno de los grandes o el segundo gran componente de la política de los presupuestos comunitarios, pero es también cierto, y creo que con todo lo que vamos a reflexionar hoy es importante hacer esa reflexión, que el presupuesto comunitario es un presupuesto en términos del dinero público que gastamos, que manejamos en Europa, pequeño. Entonces, cuantos más objetivos tengamos con un presupuesto finito, más difícil es alcanzarlo. Ese es el enfoque del reglamento. Es verdad que el Plan de España fue uno de los primeros, estuvo en el grupo de cabeza siempre en la aprobación de la Comisión. Ha habido, creo que hubo un reconocimiento generalizado de que el diagnóstico que se ha hecho, que ha sido muy largo, la Comisión propuso el reglamento en junio del 18, el anterior Colegio de Comisarios. Entre medias hemos tenido un nuevo Colegio de Comisarios con una gran línea política como es el Pacto Verde, hemos tenido la negociación del Brexit y los presupuestos, hemos tenido una pandemia que ha hecho que finalmente hasta junio del 21 no alcanzásemos un acuerdo político sobre el reglamento
Y ya, si me permitís la broma, pues en el Diario Oficial de la Unión Europea el reglamento se publicó ahora tengo la duda de si parece que fue el 6 de diciembre, dándonos 20 y pico días a los Estados miembros para hacer los planes. Lógicamente, ese trabajo estaba en gran medida hecho con un diagnóstico que ha sido muy profundo y creemos que la pronta aprobación por parte de la Comisión es también un reflejo de que la estrategia que se ha planteado es coherente con ese diagnóstico. El plan, si uno lo abre, el primer apartado, aunque no es fácil, y eso que es el primero, pero uno va normalmente al detalle ya del presupuesto, de las intervenciones, el primer apartado se llama declaración estratégica. Es un apartado en el que la Comisión nos pide a los Estados miembros, la Comisión evalúa los planes, es decir, que el evaluador le dice al Estado miembro, ¿qué pretende usted con todo esto? ¿Qué pretende usted como os decía, con ese montante de dinero? La declaración estratégica del Plan de España dice una cosa más o menos muy sencilla. Tengo un sistema agroalimentario que es estratégico para la economía española y quiero que lo siga siendo en el futuro. Y para seguir siéndolo, el sistema tiene que ir dando pasos, tiene que ir transformándose. Y con este plan quiero acompañar al sector en esa transformación. Cuando hablamos de dar pasos, siempre nos entra la duda de si los pasos que el plan propone son demasiado pequeños o demasiado grandes. Si el paso es muy grande, se convierte en un salto y muchos productores se pueden caer por el camino, pero si el paso es demasiado pequeño, al cabo de 5 años, la suma de 5 pasos ridículos nos lleva a la misma posición de partida. Esa declaración estratégica también dice que se pretenden cambios graduales pero profundos en el sistema agrario español. Las grandes novedades del plan, pues por no extenderme me limitaría a 3. Uno, el Plan de España intenta utilizar en la mayor medida de lo posible los elementos redistributivos. Utilizamos el pago redistributivo. Por primera vez las explotaciones recibirán en sus primeras hectáreas una cantidad superior que no se recibirá en el resto. Por primera vez se limitarán los pagos a recibir por las explotaciones con un tope máximo. En segundo lugar, por supuesto, aunque suene técnico, lo que durante muchos años hemos llamado ecoesquemas y finalmente los juristas lingüistas decidieron que teníamos que denominar ecoregímenes. Por primera vez, un montante tan importante como son 1.100 millones de euros al año en España, lo recibirán las explotaciones o no lo recibirán en función de decisiones que voluntariamente tomen, de que decidan adoptar prácticas beneficiosas para el medio ambiente que van más allá de la línea de base que es la condicionalidad. Es la combinación de esos ecoregímenes con un enfoque regulatorio. No todas las necesidades, el presupuesto es finito y no todas las necesidades las puede resolver por un enfoque incentivador, pues un enfoque regulatorio como es ese paquete normativo, el paquete legislativo de acompañando al plan estratégico que estamos impulsando también ahora desde el Ministerio con reales decretos sobre fertilización, sobre fitosanitarios, reales decretos que ha habido en el pasado sobre antibióticos, con los que pretendemos contribuir a esos objetivos, a ese rumbo que marca la estrategia de la granja a la mesa como parte de ese gran reto político europeo que es el Pacto Verde. Tercer mensaje de lo que más caracteriza al plan español, la integración en un único plan de lo que antes teníamos en un primer pilar, ayudas directas a los agricultores y 17 PDRs, más un Programa Nacional de Desarrollo Rural. Eso que parece sencillo de decir ha sido un reto, incluso un reto constitucional, de cómo nos organizamos a partir de las competencias que tenemos atribuidas la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y el hecho de que esté en un documento único ha hecho un esfuerzo de coherencia mayor que en el pasado, pero sobre todo, y ya enlazo con el mensaje final, nos va a permitir, creo que facilitar mucho lo que va a ser el seguimiento y la evaluación del plan estratégico, porque lo que ahora se fija para 2023 no tiene que ser exactamente lo mismo que tengamos en el 2027. El plan tiene que ser vivo y el plan tiene que dar respuesta a las necesidades que se han identificado. Y durante todo el periodo tendremos que ir viendo si nos acercamos a dar respuesta o no nos acercamos a dar respuesta. Porque si realmente no somos capaces de que luego el plan cumpla con los objetivos que nos hemos puesto, este gran esfuerzo que hemos hecho ahora y que nosotros ahora mismo en una labor que estamos de difusión con los agricultores que tienen la angustia de saber eso,
en esa voluntariedad, en función de lo que haga voy a cobrar más o menos, qué tengo que hacer, cómo tengo que sembrar, qué prácticas tengo que adoptar. Es verdad que esta reforma es una reforma de calado y lo que tenemos que hacer es ser responsables y conseguir que dé los frutos para que el esfuerzo que ahora estamos haciendo haya sido una inversión, porque sea una política que viene para quedarse, porque nos da los réditos que queremos como ciudadanos, como contribuyentes, como consumidores. Muchas gracias, Nacho. Celso, podemos ir a otro asunto que es muy importante, que es la pérdida de biodiversidad. Hemos visto cómo incluso en el ámbito sanitario ese puede tener algún efecto negativo. Es por ello que en mayo de 2020 la Comisión ha presentado otra estrategia que va a ayudar a preservar la biodiversidad tanto en Europa como en todo el mundo. Quería preguntarte cómo las políticas agrícolas, entonces, en tu opinión, pueden contribuir a la consecución de los objetivos de este plan de la Unión Europea. Gracias, Yanis. Gracias a la Fundación por permitir hablar a la Coalición por otra PAC, 50 entidades que trabajamos en alianza por otra PAC, pero también en respaldo en positivo por el Pacto Verde Europeo. Me preguntas por una estrategia, la de biodiversidad, que es hermana de la estrategia de la granja a la mesa. Se presentaron el mismo día, se presentaron en plena pandemia y, como bien señalas, lo que quiere esta estrategia es volver a recuperar la naturaleza en nuestras vidas y en nuestras mesas. Es una estrategia, por tanto, clave para la seguridad alimentaria, así lo expresa la propia Comisión Europea, y que además de proteger la calidad de los suelos, de las aguas, proponer disminuir la contaminación, pues busca que haya más diversidad de elementos en el paisaje agrícola, impulsa la producción ecológica o habla de la agroecología o los sistemas agrosilvopastorales como piezas clave de este puzzle para seguir produciendo alimentos en armonía con la naturaleza. Porque lo que propone la Comisión Europea es proteger polinizadores, biodiversidad que nos ayuda a regular normalmente las plagas y enfermedades en los cultivos, es impulsar una agricultura y una ganadería más sana para las propias personas que producen los alimentos y para las personas que los consumimos. Por eso, desde la coalición, consideramos una oportunidad el Pacto Verde Europeo, consideramos una oportunidad la estrategia de biodiversidad y consideramos que la PAC tiene que avanzar hasta respaldar definitivamente esta recuperación de la vida en nuestras mesas. Hay una propuesta de plan estratégico, como nos ha contado Nacho, nos quedamos con la idea de que es un plan vivo, que puede ir mejorando, porque desde el punto de vista de la coalición por otra PAC nos han quedado cortos dos temas. El primero es que la PAC debería eliminar de una vez por todas lo que se llaman subsidios perversos para la salud de las personas, de la naturaleza o el bienestar de los animales. Por ejemplo, no se deberían seguir impulsando nuevos regadíos en zonas en las que ya hay escasez de agua. Primero, porque es un suicidio hídrico para los propios regantes y luego porque, además de que haya agua en ríos y acuíferos, depende también el que tengamos abastecimiento en nuestros hogares y otras actividades económicas, por no hablar de su valor natural per se. Eliminar estos subsidios perversos. Y luego, ya no nos podemos conformar con un modelo de agricultura y ganadería que no dañe a la naturaleza. Necesitamos una agricultura y ganadería en positivo para la naturaleza y para las personas. Y no es nada que no exista en este país. Son los sistemas agrícolas y ganaderos de alto valor natural que afortunadamente son mayoritarios en nuestra España que compartimos. Es la ganadería extensiva, son los mosaicos de leñosos en secano, viñedos, con retazos de vegetación, son los cultivos de estepas cerealistas con rotación, con barbechos en los que se producen legumbres, cereales, pero además hay especies únicas como abutardas y sisones. Necesitamos una política agraria común que respalde este tipo de agricultura y ganadería de alto valor natural, que asegure una renta digna a las personas que cada día se levantan en esos sistemas de alto valor natural y producen alimento para las personas que estamos aquí, una redefinición en ese sentido del pago básico de ayuda a la renta y luego la otra parte que ya nos avanzaba Nacho, que es dinero público para bienes públicos. Tenemos una propuesta de ecoesquemas, algunos son muy acertados, respaldan la vuelta al pastoreo, los elementos para la biodiversidad dentro del mosaico agrícola, pero hay que seguir mejorándolos poco a poco para que al final esos bienes públicos que generan estos agricultores, estas ganaderas de alto valor natural que no pagamos cuando vamos al mercado a comprar uno de sus productos, los paguemos con la PAC, dinero público para bienes públicos.
En definitiva, tenemos que dar apoyo a estas explotaciones de alto valor natural, a estas fincas en producción ecológica, a las zonas de Natura 2000. Para eso, con los ecoesquemas no se ha podido, por ejemplo, en concreto el apoyo a Natura 2000 de producción ecológica, darle un impulso definitivo, pero tenemos todas las herramientas que permiten los programas de desarrollo rural, las medidas de desarrollo rural y que no hay que olvidar. Para terminar, ya creo que es de sobra conocido por la ciencia qué hace la naturaleza por la agricultura y por la ganadería. Ahora vamos a repensar qué puede hacer la agricultura, la ganadería, qué puede hacer la PAC por la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, Celsa. Noto que compartes y tu organización también muchos de los objetivos de la PAC, así que es para una PAC un poquito diferente quizás, y no otra completamente. Muchas gracias. Bueno, podemos ir a Josep. Josep, cuando escuchamos a la palabra agricultura, pensamos a políticas europeas, políticas nacionales o políticas regionales también, porque todos esos niveles de gobernanza tienen muchas competencias en el ámbito agrícola. Pero te quería preguntar cómo, en tu caso, una ciudad como la ciudad de Valencia puede contribuir a todos los objetivos de todas las estrategias a nivel europea, y si podrías mencionaros unos ejemplos de todo lo que estáis haciendo en tu ciudad. Gracias, Yanis. Pues vamos a ver, un poco para explicar cómo, hay que explicar también un poco los porqués. Entiendo que en diferentes municipios, en diferentes territorios, las razones por las cuales las entidades locales asumen unas competencias que a nivel de normativa pueden estar de competencias de las diferentes administraciones pueden estar en duda, ¿no? de qué hace un ayuntamiento poniéndose, ¿no? en manos de la agricultura, ¿no? Más allá de aquello de las cámaras agrarias municipales y cómo cada territorio ha resuelto esto, ¿no? Esos servicios generales a la agricultura, que de alguna manera sí que son competencia propia. Entiendo que los cómo se llevan a cabo ¿no? la aplicación de estas o la consideración de que esto es una competencia y que hay que poner medios para ello depende mucho de cada territorio, ¿no? En el territorio valenciano, y más en concreto en la ciudad de Valencia y en la comarca que estamos insertos, que es la comarca del Horta, pues la comarca de la Vega, ¿no? Sería decir, pues, que define ya solo la toponimia, ya te define, ¿no? cuál es la característica fundamental de ese territorio. Bueno, pues se viene de una podemos decir ya tradición de defensa del territorio, del territorio de la huerta, del territorio histórico de la huerta de Valencia. No, pues no hace falta que repita, ¿no? Todos los valores y reconocimientos internacionales, todo el Tribunal de las Aguas por la UNESCO, como recientemente, en 2019, por la FAO, ¿no? Con el reconocimiento del sistema importante del patrimonio agrícola mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿de dónde veníamos? Veníamos de unos movimientos sociales, de una reivindicación popular importante, de fijarse en el territorio que le rodeaba, en su patrimonio, y considerar que tenía unos valores que había que proteger ante el crecimiento, digamos, imparable de lo urbano, ¿no? De hecho, la primera iniciativa legislativa popular que se lleva al Parlamento valenciano es justamente la petición de en 2017, si no recuerdo mal, no, 2011, perdón. Bueno, ahora ya estoy dando las cifras, pero la primera que se presenta lo que pide es la promulgación de unas normas y unas medidas de protección del Horta. Por tanto, de alguna manera, cuando la ciudad o cuando en concreto un equipo de gobierno decide que va a poner en marcha medidas más allá de las que se venían prestando de vigilancia rural y ¿no? el control de quemas agrícolas y cosas así, bueno, pues viene muy mediatizado por esto, viene condicionado porque hay una presión social que demanda no solo la protección del territorio, sino que pone en valor las posibilidades, ¿no? que hay de una zona productiva periurbana que potencialmente podría ser capaz de alimentar a la ciudad, ¿no? Bueno, nace de ahí, de un tupido tejido social muy activo y
y viene a coincidir con el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, ¿no? Que de alguna manera digamos, conecta esta necesidad identificada a nivel local con un escenario global que dice, bueno, esto no es solo porque Valencia, quiero decir, no es solo que Valencia tiene unas características, es que el sistema alimentario es algo que debe ser abordado, ¿no? Esta gestión debe ser abordada desde lo local. Vale. En el caso concreto de Valencia, lo que se hizo fue crear una sección específica dentro del ayuntamiento, denominada de Agricultura y Horta, que después, cuando se firmó el Pacto de Milán, se le añadió la coletilla también de alimentación sostenible, ¿no? Básicamente lo que se hizo fue poner un técnico, yo en ese caso, y poco a poco, muy poquito a poco, para mi forma de ver, se ha ido ampliando, digamos, y se ha ido dotando de recursos técnicos y presupuestarios. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de aprovechar justamente esa demanda y ese tejido social que había a través de la creación de estructuras de gobernanza, un consejo alimentario municipal, que bueno, fueron de los pioneros en nuestro ámbito más cercano, y la elaboración de una estrategia alimentaria que viene a poner de manifiesto una cosa tan clara como que efectivamente en todas las competencias municipales, tanto de abastecimiento alimentario, mercados, gestión de comedores, servicios sociales, etcétera, planeamiento, en todas ellas hay elementos que digamos, tienen una relación directa con el cultivo, la transformación, la distribución y la provisión y el consumo de alimentos, de dietas sostenibles, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ¿no? A partir de esa estrategia, se ha intentado poner en marcha pues, diferentes acciones como digamos, el impulso de los canales cortos de comercialización o la venta directa, la introducción de normativa específica o de directrices sobre compra pública alimentaria en todos los ámbitos municipales, figuras de potenciación del acceso a la tierra. Bueno, la verdad es que yo creo que en Valencia hemos hecho como pequeñas iniciativas en casi todos los ámbitos, no sé si todas exitosas o todas con intención de perdurar, pero sí que creo que la más potente ha sido justamente poner elementos que organicen y que den un espacio favorable a la gobernanza, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, el impulso de la red de municipios por la agroecología, en el que hemos estado implicados desde el principio, creo que ese es el punto más fuerte por parte del Ayuntamiento. Podríamos hablar de muchas, ¿no? En 2017 fue la ciudad que acogió el encuentro de ciudades firmantes del Pacto de Milán. Ese año se hizo... FAO designó a Valencia Capital Mundial de la Alimentación Sostenible. A partir de esto y de un memorándum de colaboración con FAO, se ha creado el Centro de Valencia por una Alimentación Urbana Sostenible. Bueno, muchas cositas, pero tampoco me voy a extender aquí. Todo esto es muy interesante. Desde luego, no sé si es posible aplicar todas estas acciones, iniciativas que tenéis en otras ciudades españolas o incluso europeas, porque de todas las redes de comunicación o de contactos que tienen las ciudades, tanto dentro de España o también con otras ciudades o países europeos, sería una buena idea un poquito dar el ejemplo, ¿no? Para que otras ciudades puedan iniciar tales acciones. Álvaro, quería poner sobre la mesa otro asunto que es muy importante, quizás de primeras vistas no tiene tanto que ver con la sostenibilidad, pero creo que sí que lo tiene. Es el relevo generacional. Es un problema muy importante en toda Europa, pero aún más en España. Conocemos lo que está pasando con España vaciada. Hay muchas regiones, muchas provincias que están perdiendo muchos habitantes. Gente se va de zonas rurales, deja también la agricultura. Es verdad que es algo que se reconoce a nivel europeo. Por ejemplo, una nueva política agrícola común prevé más
más ayudas para los jóvenes agricultores para que entren en esta profesión. Quería preguntarte, aparte de eso, ¿cómo piensas que las políticas públicas puedan hacer frente a este problema de envejecimiento de la población agrícola, tanto en España como en el resto de Europa? Pues gracias, Jonis, por la pregunta. Lo primero, dar las gracias a la Fundación por haber invitado a COAG a este fantástico evento y que además personalmente me ha permitido participar en esta mesa con excelentes ponentes. Y contestando a la pregunta, en la medida de lo posible, porque es un tema complejo, bueno, a mí me gustaría comenzar aportando alguna serie de datos para dar contexto a la importancia del problema al que nos enfrentamos. En España, en la próxima década, 6 de cada 10 personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería entrarán en edad de jubilación. Actualmente, solo el 3,8% de los jefes de explotación son jóvenes en España. Eso comparado además con la Unión Europea, estamos por debajo de esa media que está en 5,1. ¿no? Tenemos un problema más agudo aquí en el Estado español que lo que ocurre en el resto de estados de la Unión Europea. En los próximos años vamos a necesitar más de 200.000 incorporaciones para mantener el nivel de activos agrarios que tenemos actualmente. A lo mejor no es necesario tener 200.000, pero es que al ritmo al que vamos actualmente no vamos a llegar ni por asomo a una cifra similar. Ahora mismo estamos en torno a unos 2.500 nuevos solicitantes de la reserva de pago único, con lo cual, bueno, pago base. Con lo cual vamos muy lejos de esas cifras, ¿no? Bueno, pues si no caminamos por esa vía, desde luego vamos a afrontar un cambio radical en nuestro modelo de producción, en nuestro modelo en el campo, ¿no? Vamos a pasar de una agricultura con personas agricultoras y ganaderas a una agricultura industrializada y, como decías, con el medio rural cada vez más vaciado, ¿no? En ese sentido, y aquí es donde entran en juego las políticas públicas. Este martes se presentaba un estudio que ha realizado la Organización de Juventudes Agrarias de COAG en colaboración con la Universidad de Córdoba, con la Escuela de Agronomía, en el que se presentaban los perfiles de las personas recién incorporadas a la agricultura en los últimos años y bueno, se exponían sus principales preocupaciones y las distintas cuestiones que han tenido que afrontar para enfrentarse al reto de entrar en la actividad profesional agraria. El 70% de ellos señalaban que una de las principales cuestiones que va a marcar la posibilidad de permanecer en el sector en el futuro son los precios percibidos, la rentabilidad de su actividad. Bueno, esto parece obvio, ¿no? El hecho de que una actividad sea rentable al final es lo que te permite estar en ella. Pero creo que es muy reseñable que destaquen ese aspecto. No se habla de ayudas, no se habla de problemas burocráticos, no se habla de otras cuestiones, se habla de rentabilidad. Y en ese sentido, entendemos que la principal política pública para favorecer la entrada de las personas jóvenes en el sector es por la vía de la rentabilidad de sus trabajos, que el hecho de que se dediquen a la agricultura y a la ganadería sea una posibilidad real para tener un salario digno, conocido, estable y con una perspectiva de futuro. Esa es una cuestión muy relevante. También se señalaba en este estudio, por ejemplo, que las principales trabas que han encontrado estas personas para entrar en la actividad eran para 7 de cada 10 los trámites burocráticos y luego para 4 de cada 10 el acceso a la tierra. Obviamente, el acceso a la tierra es un serio problema en nuestro país. Es muy distinto lo que tiene que afrontar alguien que tiene relevo generacional, es decir, que puede recibir la explotación de familiares, de sus padres, etcétera, que alguien que quiere ingresar en la actividad y no tiene esa posibilidad, ¿no? Que básicamente tiene que hacerlo en base a arrendamientos en un mercado de la tierra que es bastante complejo, con muy poca movilidad y con unos precios muy elevados. Ahí, obviamente, las políticas públicas tienen mucho que decir. Hay bancos de tierras, por ejemplo, en muchas comunidades autónomas, incluso también hay algunos bancos de tierras privados, como por ejemplo Red Terrae, que tiene bancos de tierra específicos para agroecología y demás. Bueno, esas pueden ser posibilidades, pero bueno, desde luego que no solventan el problema.
Y hay una cuestión que también me gustaría resaltar para finalizar, es ¿a qué modelo se incorporan ese tipo de nuevas personas que quieren llegar a la agricultura? Porque, claro, el modelo mayoritario es un modelo que tiende a la intensificación, que tiende a la economía de escala, que necesita tierra, necesita grandes inversiones, necesita algo que, desde luego, no se puede conseguir siendo una persona joven sin un músculo financiero importante. Entonces, en esa situación también hay que tener en cuenta que las políticas se tienen que diseñar para permitir que las nuevas incorporaciones a lo mejor no tengan que optar por ese modelo y puedan optar por modelos alternativos que estén más ligados a un límite del biofísico del planeta y unas necesidades de la sociedad, siempre desde el punto de vista de la rentabilidad de la actividad. Muchas gracias Álvaro. Margarita, hemos escuchado lo que se hace a nivel central, estatal, con respecto al plan estratégico español. Josep nos ha contado qué pueden hacer las ciudades para ayudar a este camino hacia la sostenibilidad del sector agroalimenticio. Quería preguntarte a ti, como representante de una comunidad autónoma, por vuestra parte, ¿qué podéis hacer en primer lugar? Y en segundo lugar, creo que en Canarias tenéis una iniciativa muy interesante que se llama Ecocomedores. Me gustaría que nos dieras las pistas, los detalles de esta iniciativa y por qué va a ayudar a esos objetivos que todos tenemos. Muy bien, muchas gracias. También agradecer a la Fundación Carazo la oportunidad de estar aquí compartiendo y nutriéndonos entre todos, ¿no? Es una jornada muy nutritiva. Como parte de la Administración, comparto con Celsa lo que ella decía, ¿no? La Administración gestiona fondos públicos que deben revertir en bienes públicos y ese es un deber y una responsabilidad de quienes estamos desde la Administración trabajando con el sector. Las políticas que se establezcan desde la Administración deben ser políticas de innovación que contribuyan a mejorar a la sociedad en general y en el caso concreto en el que estamos trabajando hoy, hablando de alimentación sostenible, ese ha sido uno de nuestros objetivos desde el primer momento. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos estamos refiriendo a sistemas, ya sea de producción, de transformación, de consumo de alimentos, que sean sostenibles y perdurables en el tiempo. Y para eso tenemos que ir a sistemas de producción ecológicos enmarcados en el marco de la agroecología, que es por lo que apostamos desde el área en la que yo trabajo. Comenzamos siempre, y esto también se ha dicho hoy, escuchando. No podemos partir de imposiciones o de análisis técnicos sin escuchar y tener en cuenta y participar, hacerlo de manera participada con el sector. Esa ha sido nuestra hoja de ruta desde el principio. Iniciamos un trabajo participado en 2010 que dio lugar al plan estratégico, al plan para el desarrollo de la producción ecológica en Canarias, que se puso en marcha en el año 2013 y enmarcado en uno de los ejes de ese plan aparecía uno de los ejes de desarrollo del consumo como estimulación de la producción y ahí surge Ecocomedores. También quiero destacar que Ecocomedores se inspira en el programa que existió en Andalucía y del que nos nutrimos también en muchas ocasiones haciendo intercambios con los compañeros y compañeras que estaban en ese momento. Ecocomedores es un programa muy flexible y dinámico, también hoy se ha destacado, no podemos hacer planes cerrados, sino que tenemos que estar siempre incorporando, es un proceso de aprendizaje mutuo y hay que ir adecuándose en cada momento a las necesidades que surgen y buscando soluciones y herramientas para abordar los problemas. Y Ecocomedores coloca en el centro, en el eje de trabajo, el alimento ecológico, local, fresco y de temporada. Ese es nuestro objetivo y que ese alimento pueda llegar a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población y también la sostenibilidad económica y social de la población en la que juega un papel fundamental los productores y productoras. ¿Qué es lo que hemos hecho? Crear un sistema de coordinación basado en mesas técnicas que dan apoyo
a cada uno de los sectores que intervienen en el programa que pueden intervenir en un programa como Ecocomedores. Es decir, la Administración pasa a tener un papel de facilitación de procesos y de transformación, contando con el sector que tiene que llevar a cabo esos procesos. El tema de las ayudas, y me alegro también que haya salido, es un tema importante porque consideramos que para que esto sea sostenible tenemos que trabajar con precios justos que permitan que la rentabilidad del sistema de producción sea tal que los agricultores y agricultoras no dependan de una subvención para que eso pueda seguir adelante. Y lo mismo con los centros escolares. Los comedores, en este caso, que participan en Ecocomedores, no pueden depender de una ayuda para cubrir los costes de las cuotas de comedor, sino que tenemos que llegar a establecer un sistema en el que no sea necesario intervenir con ayudas. Y eso de esa manera estamos trabajando. En el aspecto de la producción, del trabajo con los agricultores y agricultoras, que era el punto relevante que nos decían, ese es uno de los elementos básicos para que todo esto se pueda producir, para que realmente podamos hablar de seguridad alimentaria, nutricional y sostenible. Es el propio sector el que tiene que establecer los precios en base a los costes de producción y a la rentabilidad que le puedan. Y esos precios tienen que ser tales que también puedan ser asumidos por los consumidores potenciales y los consumidores reales. Y en eso, a ese punto hemos llegado. Es necesario trabajar el asesoramiento agronómico tanto de los agricultores y agricultoras que ya están acogidos a sistemas de certificación ecológico, como para aquellos que quieran hacer la transición, para que la puedan hacer de una manera sencilla e incorporarse en el sistema. Y al mismo tiempo, con ese trabajo estamos potenciando el trabajo asociado, de asociacionismo y de colaboración entre productores y productoras, porque no podemos seguir trabajando de manera individualizada, sino de manera colaborativa. Entonces, creando otro de los pilares en este acompañamiento a los agricultores es la planificación coordinada de cultivos, de manera que entre todos podamos abastecer las necesidades de consumo que se puedan generar en las islas. Tenemos, vamos a decir, una particularidad, que somos islas, que hay un mar que nos une, que además del transporte por carretera tenemos que hacer un transporte marítimo, y eso requiere también que intervengan otra serie de elementos en lo que es la logística y la distribución de productos. Todos esos elementos que intervienen son servicios que tienen también un precio que se ha estimado. No hay digamos, un afán de lucro en los elementos que intervienen en la cadena. O sea, estamos potenciando el desarrollo de canales cortos de comercialización, tanto a nivel de una isla como entre islas, de manera que no demos juego a la especulación, tanto de precios a nivel de relación entre productores y consumidores, como en el resto de elementos. Y, por supuesto, juega un papel fundamental todo lo que tiene que ver con la educación, acompañar también a los colectivos, a los equipos de cocina y comedor en este caso, para que también puedan entender de qué se está hablando y de qué supone el cambio, que no es solo sustituir unos alimentos ecológicos y frescos y locales por otros que no sabemos de dónde vienen muchas veces y muchas veces están procesados o ultraprocesados o congelados. No solo es eso, sino es también trabajar los equilibrios nutricionales para que esa dieta realmente sea segura y saludable. Muchas gracias, Margarita. Bueno, noto que todo eso es muy interesante y que encaja perfectamente con los objetivos del Pacto Verde Europeo, de la estrategia de la granja a la mesa, el objetivo de aumentar la superficie dedicada a la agricultura ecológica de hasta un 25% hasta 2030. Creo que en España el porcentaje está hacia el 10%, si no me equivoco, pero también encaja con esa tendencia, no solamente aquí en Europa, sino a nivel mundial, de eat local, de comer entonces de manera local, de comprar alimentos que se producen
en un radius, digamos, no muy grande de donde vivimos. Bueno, hablando de todas esas medidas que se pueden adoptar, que se han adoptado a nivel europeo, nacional, autonómico o local, la pregunta creo que todos pensamos es cómo asegurar la coherencia, ¿no? Porque hay diferentes niveles de gobernanza que pueden tomar diferentes medidas o acciones. Así que quería preguntaros a todos, ¿no?, de vuestra opinión sobre cómo asegurar esta coherencia que las políticas públicas deberían tener. Podemos ir primero a Nacho, de nuevo. Nacho, gracias. Gracias, Ioannis. Pues mi primera respuesta es aceptando que estamos en un mundo complejo y que nos hemos acostumbrado demasiado a soluciones de blanco o negro y nos movemos en grises casi siempre. Y todo es complejo. Entonces, para mí lo primero sería aceptar la coherencia entre diagnóstico y soluciones. Eso parece que es un mandato que le damos a los políticos, ¿no? Usted ha llegado a esta conclusión, actúe, pero también es algo que nos tenemos que decir como ciudadanos. Tenemos que ser coherentes con las soluciones que se toman y no simplificar hacia mensajes que a veces llegan. Aterrizo este concepto. Si en España, y hablo de mi libro, elaborando el plan estratégico, nos damos cuenta de que las economías de escala, como mencionaba Álvaro, son muy importantes, tenemos que introducir elementos redistributivos. Y esos elementos redistributivos hacen que, en función del tamaño de las explotaciones que en el pasado estaban cobrando una cantidad pasen a cobrar menos y explotaciones que estaban cobrando otra pasen a cobrar más. Eso tiene ganadores y perdedores y fácilmente es llevado a titulares. Pues con esto se va a perder tanto en este tipo de explotación. Al político le cuesta aguantar esos titulares, pero como ciudadanos tenemos que respaldar o no tenemos que dejarnos arrastrar en esos titulares. Sigo con mi libro, los ecoregímenes. Si hemos decidido que parte del dinero público tiene que ir a las explotaciones que adquieran compromisos voluntarios ambientales adicionales, eso significa que no nos podemos engañar, que no podemos poner el listón tan fácil como para que todas las explotaciones sin hacer nada no pasen a cobrar esa ayuda. Entonces, eso significa también resistir un titular de los ecoregímenes pueden poner en riesgo tal porcentaje de ayudas en mi comunidad o... Tercer ejemplo, es verdad, antes mencionaba que habíamos empezado esta reforma en el 18, antes de que llegase el Pacto Verde, quizá y alguno de la sala lo recordará, para mí la diapositiva más, o la gráfica número 1 de la comisión era la que nos comparaba en qué situación estaban las rentas de los agricultores con la del conjunto de la sociedad. En España afinamos bastante ese diagnóstico y llegamos a la conclusión de que un agricultor, a nivel de rentas comparables, está en un 70% de la media del resto de sectores, con lo cual hay un gap, si me permitís la palabra, hay un déficit y eso el agricultor dice, pues si hay ese déficit, tiene que haber un apoyo a la renta, tiene que seguir permaneciendo un apoyo a la renta. ¿A qué me refiero a la coherencia entre el diagnóstico y la solución? Es verdad que para que haya un apoyo a la renta, no todo el apoyo puede ligarse a nuevos objetivos ambientales, con lo cual la situación es compleja. Mi segundo mensaje, aceptando, y en cierto modo va implícito a lo primero, que como estamos en un mundo complejo hay objetivos potencialmente en conflicto. No todos los objetivos los podemos conseguir a la vez y más con recursos escasos, y en guiarnos en cómo gestionar objetivos en conflicto tenemos que dejarnos guiar en la medida que podamos por la ciencia y continuamente por la evaluación de nuestras políticas. Aterrizo también el tema de los objetivos en conflicto. Pues, por ejemplo, en el campo español estamos viendo un objetivo en conflicto entre el impulso a la energía solar y los usos agrarios del territorio. Eso hay que gestionarlo. Segundo ejemplo, Álvaro nos hablaba de las pequeñas y medianas explotaciones. Pues muchas veces un factor determinante para la pequeña y mediana explotación es la carga que las propias administraciones introducimos por la parte regulatoria porque necesitamos
que toda explotación, por ejemplo, ahora mismo estamos tramitando reales decretos para que toda explotación no abone lo que le dé la gana, sino que siga un plan de abonado. Y ese plan de abonado lo registre en un cuaderno electrónico de explotación. Y lo mismo con los fitosanitarios. Si al final tengamos todos los inputs, sepamos que se ha echado exactamente lo que la explotación, lo que el suelo, lo que la planta necesitaba y lo tengamos electrónicamente. Eso que para una explotación grande no es que sea perfectamente salvable, es que ya lo salvó en el pasado porque sabe que gestionando bien los insumos ahorra costes. Para una explotación pequeña pues puede ser determinante para dejar la actividad. Es un objetivo en conflicto, no digo que haya que hacer una cosa que otra. Hay que ser coherentes y saber que tenemos objetivos en conflicto. Y último, escuchando a Josep, pues uno muy realista. Si preguntamos en general si las ayudas de la PAC tienen que ir para los agricultores profesionales, para los que viven de esto, es muy difícil que si hago la pregunta así, alguien me responda que no. No, esto tiene que ser para el primero que pase por aquí. Pero luego nos encontramos en el territorio, como en la Huerta de Valencia, que los citricultores tienen una actividad muy a tiempo parcial y que cambios en la política agrícola común nos pueden llevar a que en la Comunidad Valenciana, y vuelvo quizá al primer mensaje, pues quien esté gestionando eso tenga que aceptar un titular de, con la nueva PAC, pues la Comunidad Valenciana o la provincia de Valencia perderá pues 1 de cada 3 o 2 de cada 3 agricultores. Lo siento, pero mis noticias son de que tenemos que aceptar la complejidad. Y lo último, no puedo dejar de decirlo, principal coherencia para mí, no por encima de todos, pero no podemos olvidar coherencia entre política agrícola y política comercial. Vivimos en un mundo también globalizado y tenemos que tener en cuenta que si no somos capaces de llevar una velocidad coherente entre lo que exigimos a nuestros productores y lo que exigimos al producto importado, tenemos un grave riesgo de acabar alimentándonos con un producto importado que no nos garantiza para nada una mejor calidad de vida, o no nos garantiza para nada a mantenernos en algo que nos hemos saltado ya hace tiempo, como son los límites del planeta. Muchísimas gracias, Nacho. Celsa, misma pregunta. Coherencia, ¿cómo asegurarla? Pues estoy muy de acuerdo con Nacho en la complejidad y en que la simplificación en titulares al final lleva en muchos casos a frustración y en casi todos a crispación. Y te entiendo perfectamente cuando dices que normalmente cuando hablamos de la PAC no hay blancos y negros y nosotros hablamos de qué complicado es trabajar con todo el pantón, todos los colores, toda la gama del blanco al negro. Pero bueno, por proponeros aquí algunas ideas porque no tenemos la verdad absoluta. El primero que nos gustaría destacar es la necesidad de un diálogo sin prejuicios. A veces, desde incluso nuestras propias organizaciones ambientales, pues no te quieres sentar con determinados sindicatos o administraciones ambientales no se sientan todo lo que deberían con agrarias, consumo, comercio, como decía Nacho. El diálogo sin prejuicios. Y también basado en el conocimiento científico. Yo no estoy inventando nada cuando digo que el coste de la inacción es inasumible. Lo dice la Comisión Europea, lo dice el IPCC. Estamos en un escenario, por desgracia, perdedor. Vamos a perder. Entonces, la mejor de las alternativas es el Pacto Verde Europeo porque nos va a permitir perder menos y prepararnos para lo que ya estamos viviendo, que es una emergencia climática, una crisis del campo, una pérdida de biodiversidad. Entonces, si el conocimiento científico lo aceptamos como conocimiento científico, pues el coste de la inacción, inasumible. Y en cuanto a los titulares que decía Nacho, si me permites, Nacho, voy a apuntar uno que se ha soltado mucho en los últimos tiempos, que es que hay que elegir entre economía y ecología, como si no fuesen dos caras de una misma moneda. Y es que esto es hacernos trampas al solitario. No se puede producir alimentos al margen de las personas, y nos lo ha contado muy bien Álvaro, pero tampoco al margen de los ecosistemas, porque no se puede producir alimentos si no tenemos suelo fértil, un clima estable o agua de lluvia o en los ríos y acuíferos. Entonces, esta elección forzada que se está simplificando a veces desde determinados sectores o los medios de comunicación es muy complicada para diálogos constructivos que nos permitan llegar a la coherencia. Para las administraciones, pues yo pongo deberes, que entiendo que es complicado, pero hay que cooperar y hay que coordinarse.
Primero, porque aquí tenemos 3 ejemplos magníficos de acción estatal, acción comunidad autónoma, acción local, y hay que coordinarse. Es complicado, pero se tiene que coordinar y tiene que hablar, cuando se habla de alimentación, agricultura, con medio ambiente, con consumo, con expertos en salud. Es que la alimentación lo es todo en nuestras vidas. Entonces es complicado, pero hay que hablar y llegar a un entendimiento. Y luego la participación pública. Pues es muy complicado una participación pública de calidad. Las organizaciones de la sociedad civil a veces no tenemos recursos, no tenemos tiempo. Para determinados temas como es la PAC hay que tener conocimientos muy expertos para poder hacer propuestas, detectar incoherencias, hacer enmiendas de utilidad, y eso es complicado de conseguir para que haya una participación pública de calidad. Me quedan 2 puntos. Alianzas, que va a salir también, no me voy a entretener mucho, yo hablo como Coalición por otra PAC, pero nosotros también formamos parte del Foro Acción Rural con sindicatos agrarios, donde demandamos transparencia, participación en las políticas alimentarias, de desarrollo rural, pues seguir trabajando en alianza, que merece mucho la pena. Y ya el último, en aras de la coherencia y por dejar un mensaje de optimismo, nosotros somos optimistas. Pensamos, y por eso creo que estamos todos aquí, que a esta situación se le puede dar la vuelta, pero, como digo, en aras de la coherencia, somos activistas. No podemos esperar a que las cosas se solucionen por sí mismas. Están muy bien estos encuentros, están genial, pero todos, desde nuestras oficinas hasta nuestras casas, tenemos que mantener un grado de activismo. Empezando por comprar local, por conocer a un agricultor o a una ganadera de tu zona y saber las dificultades que encuentran el día a día. Yo animo a que no decaiga el ánimo, a que seamos, como digo, optimistas, pero también, por favor, activistas. Gracias. Muchas gracias, Celsa. Muy interesante y muy acertado tu argumento con respecto a la relación entre ecología y economía. Es algo que siempre mencionamos desde la Comisión Europea. Justo ayer, para dar un ejemplo, la Comisión Europea presentó su plan para mejorar la calidad del aire, de los indicadores atmosféricos. Y lo que dice la Comisión en este plan es que sí, es un plan que lleva un coste, pero el coste de no actuar es muchísimo más alto. Coste a nuestra salud, que se puede traducir en dinero, aparte, por supuesto, de todo lo que vamos a ganar en mejorar la salud de los europeos. Así que muchas gracias por mencionar este argumento. Josep, misma pregunta para ti sobre la coherencia, por favor. Bueno, pues mencionando un poco desde el punto de vista de lo local, yo creo que hay 2 necesidades básicas para ser capaces digamos, de establecer esta coherencia necesaria, ¿no? Que cuando uno estudia las oposiciones lo primero que dicen, ¿no? La coherencia de las políticas públicas, ¿no? Es aquello de no puede ser que con una mano estés haciendo una cosa y con la otra, y muchas veces lamentablemente pasa. Bueno, en el tema yo creo que en el tema de la gobernanza hay un gran campo. Yo creo que todos los niveles de la administración, ¿no? Ya sea exigencia normativa o sea voluntad propia, se establecen procesos de gobernanza para el codiseño, para la información, para, bueno, a diferentes niveles, ¿no? De lo que pueden ser estrategias de gobernanza. Y esto muchas veces, lo primero que hay que decir es que creo que se hacen con bajos recursos, ¿vale? Quiero decir, como hay la voluntad de poner en marcha políticas de gobernanza, pero no hay los recursos. Falta personal especialista, ¿no? Porque cuando, bueno, eso habrá pasado muchísimas veces, ¿no? Que dicen, no, pero yo quiero que hagas este trabajo, pero quiero que me lo acompañes, ¿no? Con un proceso, aunque sea mínimamente participativo y tal, del sector. Y hay un personal técnico que, bueno, es que no sabe, ¿no? Sabrá técnicamente muchísimo y no sabe cómo compartir eso con otras personas con otro perfil. Entonces, es necesario dotar de recursos y alinear esos procesos de gobernanza. Existe una agenda urbana para la gobernanza multinivel en la Unión Europea, en la que participan municipios, en la que participan entidades locales, y que hay unos determinados temas, como puede ser emergencia climática, como puede ser pobreza, pero no está la alimentación. Y, bueno, pues ¿no? Desde ahí podría ser un espacio de trabajo, ¿no? Justamente ver cómo articulamos esa gobernanza multinivel en un tema que efectivamente es transversal o es, bueno, de arriba abajo o de abajo arriba de las competencias a nivel europeo, estatal, autonómico, local, ¿no? Ahí hay como un batiburrillo. Esa es una. Y después
para que los ayuntamientos, los municipios, las entidades locales puedan realmente ser coherentes no solo con las políticas de otros niveles de la administración, sino con las suyas propias, hace falta generar una estructura específica dentro de las entidades locales que se ocupe del sistema agroalimentario. ¿Por qué? Porque si voluntariosamente un ayuntamiento decide que crea algo y pone una figura de un técnico como yo y lo suelta dentro de un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Valencia, con más de 5.000 trabajadores, con no sé cuántas áreas, secciones y servicios y no sé qué, y pretenden que una persona vaya a hablar con planeamiento y les diga, oye, ¿habéis oído hablar de las infraestructuras alimentarias, las dotaciones, las reservas de dotaciones? Oye, ¿por qué ya no se diseñan mercados municipales en los nuevos crecimientos urbanos? Podemos hablar, bueno, pues quiero decir, muy bien, voluntario eso, quieto ahí, ¿no? O cuando vas a servicios sociales, o cuando que hacen ayuda alimentaria y te dicen, no, perdona, llevamos años trabajando estos criterios y ahora ¿de dónde vienes tú? ¿Qué es eso de la agroecología y ¿y qué es eso del derecho a una alimentación saludable y sostenible? Nosotros aquí lo que hemos de garantizar es cubrir las emergencias alimentarias. Y si es el banco de alimentos, es el banco de alimentos. Si no hay producto de proximidad. Quiero decir, ¿cómo se hace eso? Esto es, creo que en todos los niveles en que la administración local ha puesto énfasis en crecer, sea más o menos su competencia o sea más o menos, como decía aquel, su incumbencia, al final los pasos que han avanzado ha sido porque se han dotado de una mínima infraestructura simbólica y real, ¿vale? Pues las agencias de desarrollo local, en la promoción económica, no sé, en servicios sociales, pues todos los departamentos que se han creado. Quiero decir, si no avanzamos por ahí, pues al final puede haber mucha buena intención, ¿vale? Pero va a haber poca coherencia en lo real. Estarás hablando, estarás diciendo, estarás firmando pactos de Milán, estarás aprobando una estrategia agroalimentaria municipal con unanimidad de los partidos políticos del Pleno, pero después garantizar la coherencia ya dentro de casa va a ser muy difícil, porque no hay capacidad para coordinar, intercambiar y generar. Muchísimas gracias, Josep. Álvaro, la misma pregunta para ti, por favor, coherencia. Pues sí, la verdad es que se han nombrado ya muchos aspectos que comparto plenamente y que son de mucha relevancia en esta cuestión. Para mí, creo que es una premisa imprescindible el tener claros cuáles son los objetivos, el horizonte al que nos queremos dirigir y los plazos, ¿no? Y también, como decía Nacho, el tener una forma de medirlos, de que sean evaluables, mejorables en el medio plazo, en el largo plazo, ¿no? Básicamente porque esto es importante para no confundir a las personas a las que se van a dirigir las políticas. El hecho de que sean objetivos claros, medibles, que estén basados en aspectos científicos, todo este tipo de cuestiones permiten que haya menores resistencias por parte de las personas a las que se dirigen las políticas para adoptar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, obviamente, una vez definidas todas estas cuestiones, todas, y digo con mayúsculas, todas las políticas se tienen que dirigir a esos objetivos. Claro, ahí es donde está la madre del cordero, ¿no? Obviamente, es muy complejo, ¿no? Hay una gran variedad de políticas, pero si nos planteamos esas cuestiones, tenemos que poner todos los esfuerzos en conseguirlas, ¿no? Eso es una cuestión clara. Se ha hablado también de gobernanza, de cómo alcanzar o definir esos objetivos, esos horizontes y ayudar a definir las políticas para conseguirlos, ¿no? Ahí tiene que haber un elevado consenso, se tiene que contar con los agentes que están implicados en las políticas y tiene que haber mecanismos de gobernanza participativos que permitan el interlocutar, ¿no? Con las entidades, las administraciones que van a poner en marcha esas políticas. Y pongo algún ejemplo concreto y que se está hablando en la mañana de hoy, que Nacho ya, de hecho, ya ha nombrado, ¿no? Estamos hablando del Pacto Verde. Estamos hablando de políticas europeas para hacer más sostenible la producción agrícola y ganadera, de restricciones en cuanto al uso de materias fitosanitarias, de mejoras en el bienestar animal, bueno, todo este tipo de cuestiones que obviamente son necesarias y los agricultores y las agricultoras, ganaderos y ganaderas están deseando abrazar, pero que se generan muchas resistencias cuando con la otra mano
la Unión Europea se dedica a firmar acuerdos de libre cambio que permiten que producciones de países terceros sin las mismas condiciones de producción entran en nuestros mercados sin las mismas condiciones de producción. Es completamente comprensible que haya resistencias a ese tipo de cambios cuando no todas las políticas, y en este caso las comerciales, están alineadas con un objetivo que puede ser muy loable, pero que no se plantea de la misma forma para todos los que están implicados. Y bueno, a partir de ahí se podría hablar también pues de todo este tipo de decisiones en cascada, ¿no? Hablo de plano europeo, plano regional, plano estatal. Bien, este tipo de pactos son necesarios. Pactos europeos, pacto de ciudades, con el Pacto de Milán. Incluso podríamos hablar de pactos de Estado para, ojalá pudiera ser la defensa de una agricultura con personas agricultoras y ganaderas. Lo que sí que debemos conseguir es trasladar ese tipo de pactos a la realidad, con medidas concretas, palpables y que no generen resistencia. Dicho esto, y solo por agregar una última cuestión, creo que estamos en un punto en el que es necesario cuestionarse si las estructuras que toman las decisiones y que tenemos para tomar esas decisiones están alineadas con la situación de crisis coyuntural, perdón, con la situación de crisis climática y la situación de crisis de modelo que tenemos. Y pongo un ejemplo muy claro. La Organización Mundial del Comercio es quien define cómo son las políticas agrarias en todo el mundo. ¿Es válida todavía la Organización Mundial del Comercio para seguir haciendo eso en la forma en la que está constituida? ¿O es necesario repensar esta situación? ¿Es necesario repensar la liberalización comercial o limitar el comercio a aquel que es socialmente necesario? Ese tipo de cuestiones son necesario planteárselas para poder abordar el gran reto que tenemos de hacer nuestro modelo productivo acorde con los límites planetarios y con las demandas sociales que tenemos. Muchísimas gracias, Álvaro. Finalmente, Margarita, por favor. Bueno, creo que la complejidad es mucha y más cuando vamos subiendo de nivel de administración, ¿no? No me puedo imaginar la complejidad que puede ser el trabajar desde el ministerio y gestionar todo lo que tienen que gestionar, ¿no? Aún así, yo sigo haciendo un llamamiento porque pongamos en valor el producto ecológico y local, porque creo que es lo que va, sinceramente, con la complejidad que eso tiene, va a ser lo que realmente haga que este cambio sea real y nos podamos beneficiar todos de eso y se pueda revertir la situación, siendo conscientes de la complejidad que eso supone y de a qué nos enfrentamos, porque no está en nuestras manos muchas de las decisiones que habría que tomar, sino que hay que cambiar muchos modelos de funcionamiento que están actualmente en vigor. Creo que es importante el promover alianzas, que también se han dicho, ¿no? Yo plantearía tres puntos. Promover alianzas estratégicas en las que podamos participar todas las partes, estableciendo unos objetivos claros con indicadores y unos plazos de tiempo para saber a qué nos ceñimos, alinear recursos económicos para poder impulsar las propuestas, proyectos o alianzas que salgan de ahí y creando los espacios necesarios para que se puedan producir. Y un elemento clave que es quizás el más sencillo, que nos puede ayudar a ser más operativos en este momento, que es facilitar la creación de marcos normativos que faciliten la realización de la compra pública de alimentos ecológicos y locales. O sea, las administraciones tenemos ese argumento, esa arma, que es tan importante si aplicamos la coherencia con todo este discurso y realmente apostamos por el cambio. Hay un elemento clave que es la compra pública de alimentos. Ya hay algunos modelos o ejemplos en los que se está avanzando y yo apostaría por desarrollar este tema, ¿no? Muchísimas gracias, Margarita. Creo que nos queda un poquito de tiempo para tomar preguntas del público. Veo muchas manos. Si queréis, por favor, identificar el ponente al que va la pregunta que vais a plantear, por favor.
Hola, yo en realidad solo soy portavoz, soy Eva Torremocha, me conocéis mucho de la Fundación Caraso. Soy portavoz de las preguntas que vienen online, ¿vale? Entonces, os transmito una, no viene dicho a qué ponente, es de Gloria Borrego y nos dice así: ¿cuál será el impacto real de todas estas medidas para la población, para el ciudadano a nivel particular, respecto a obligaciones, beneficios, etcétera? Ahí la dejo. ¿Quién quiere intentar? Indica las unidades en las que debemos expresarnos el impacto, porque... Bueno, yo me lanzo y la mía es millones de hectáreas. A ver, por ejemplo, en la PAC, o sea, al final, antes decía, pasos asumibles por el agricultor, pero que al cabo de 5 años veamos pasos. Por ejemplo, con los ecoregímenes, nosotros perseguimos un cambio. Si los que estamos en la sala dentro de 4 años no hemos percibido un cambio en los paisajes en España, nos habremos equivocado. Buscamos que algo que es muy frecuente en la agricultura española, como es el suelo desnudo y tenemos un problema de erosión, cambie. O sea, en esos olivares o en el olivar estamos más acostumbrados, pero sigue siendo minoritario las cubiertas vegetales entre calles, entre cultivos. En viñedo yo a veces bromeo diciendo, bueno, toda bodega por lo menos tiene una cubierta con calle, una calle con cubierta para hacerle la foto publicitaria, pero tenemos que ver eso que se extiende en el territorio, que esa diversidad de colores que nos gusta a veces en el campo significa que hay diversidad de cultivos y tiene que aumentar, que esos márgenes que nos gusta ver entre campos, en vez de que la cebada de un agricultor se junte con el trigo del siguiente, aumente. Eso por poner un ejemplo de ecoregímenes. Luego en el resto, pues efectivamente queremos que las explotaciones pequeñas y medianas reciban un poquito más de apoyo a la renta que el que han recibido en el pasado y con toda la dificultad de lo que planteaba Álvaro, pues que esos ratios de lo que pesan las explotaciones de jóvenes y una cosa que no he mencionado y que es importante, aunque no sea mucho presupuesto, pero es la primera vez y creo que somos, falta todavía algún plan estratégico por aprobar, pero donde tengo todas las noticias, el único país en el que en una intervención de mercado, de ayuda directa, va a haber una diferencia entre hombres y mujeres, porque en el pago complementario a jóvenes, cuando lo reciba una titular de explotación, será un 15% superior a cuando lo perciba un titular. ¿Por qué? Por puro diagnóstico. Porque si el ratio que decía Álvaro de jóvenes es pobre, cuando entre esos jóvenes miramos la distribución entre sexos, es alarmantemente pobre. Si alguien quiere añadir algo o si podemos ir con la próxima pregunta del público. Sí, por favor. No sé si hay un micrófono. Un momento, por favor, para usar el micrófono. Bueno, antes de nada agradecer a todas las ponencias y a los organizadores, me parece una mesa de lujo interesantísima. Y quería recoger lo que decía Álvaro por una reflexión, lo último que decía, que tenía respecto a la mesa anterior, donde se hablaba mucho de la responsabilidad del consumo y de la producción, pero efectivamente no hablamos de la responsabilidad de los mercados y se permite que haya entidades como la Organización Mundial del Comercio que hacen que se pueda denunciar desde empresas como sujetos de interés privado a estados que intentan ser responsables o bien en lo social o en lo ambiental y que de hecho estas empresas perciban multas, ¿no? Y me parece importante traer aquí la reciente decisión del Gobierno de España, muy valiente y pionera, de salir del Tratado de la Carta de la Energía para decir, bueno, es que se pueden hacer estas cosas, ¿no? Y se puede salir de la OMC, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que quería hacer, también una pregunta en relación con cosas que ha comentado Álvaro, y para Álvaro, pero también quizá para Ignacio. Hablaba de ese 70%, si no he entendido mal, de primeras incorporaciones, que es un principal problema, es la carga administrativa, ¿no? las trabas burocráticas. Entonces entendía, por ejemplo, cosas que habéis estado comentando como los cuadernos de explotación, ¿no? O entiendo la dificultad de acceso a wifi en el medio rural y también habilidades que tiene la gente, pero me preguntaba si no es solo los trámites administrativos, sino también qué tipo de modelos se incluyen como elegibles dentro de
todos los trámites administrativos que hay que hacer, ¿no? Entonces, en trabajos que estamos haciendo, por ejemplo, con agrupaciones locales de productores ecológicos que intentan desarrollar modelos, agricultores y agricultoras, modelos que yo creo que van en la línea perfectamente, precisamente del Plan Estratégico Nacional, de la Granja a la Mesa, del Pacto Verde Europeo, ¿no? Más centrados en producciones más diversificadas, por supuesto más sostenibles, mercados locales, alimentar pero que sin embargo no están entrando como sujetos elegibles, por ejemplo, en cuanto a los criterios de unidades de trabajo anual que se exigen para acceder a ayudas de primera instalación, o por ejemplo que no son capaces de conectar con actividades formativas, de entrar dentro de los programas de segundo pilar de asesoría, incluso para los modelos de apoyo, por ejemplo, a iniciativas de elaboración del producto dentro de la finca. Quiero decir, pregunto si aparte de esas trabas burocráticas no estaríamos también con un problema de que el modelo que considera las ayudas apoya ciertos modelos, ¿no? El modelo caracterizado administrativamente apoya ciertos modelos y excluye otros, y algunos de estos otros excluidos quizá nos están acercando a los objetivos que tiene el propio Plan Estratégico Nacional y la estrategia de la Granja a la Mesa, ¿no? Entonces quería ver cómo lo veis desde COAG, por ejemplo, cómo lo ves tú personalmente o cómo se ve desde la Dirección General. Muchísimas gracias. No sé, Álvaro o Nacho, si queréis ir primero. Pues la verdad es que estoy completamente de acuerdo con el planteamiento. No tengo mucho más que añadir que lo que ya planteabas. De hecho, quizás no lo haya explicado demasiado bien, pero en mi primera intervención, en mi último apunte, me refería principalmente a eso, ¿no? En qué modelo tiene que ser el que se base en la incorporación de esas nuevas personas, porque muchas veces se exigen unos determinados tamaños de explotación o una serie de requisitos que son muy difíciles de conseguir, porque no hay músculo financiero, porque no hay posibilidad o porque ni siquiera hay necesidad de que sea así. Hay otras opciones de incorporarse a la agricultura, más basadas en la agroecología, más basadas en otro tipo de circunstancias y que no pueden optar a las ayudas precisamente por eso, ¿no? Entonces, eso también hay que repensarlo y ver si hay que cambiar ese tipo de políticas de acceso a la agricultura. Sí. Yo poco a añadir un dato. Es verdad, al final estamos en una política de segundo pilar precisamente para que las comunidades autónomas puedan adaptarla a sus territorios y, como en casi todo, yo siento insistir en la complejidad. Por ejemplo, has mencionado el tema y sale mucho en los debates de qué dimensión exijo para que se pueda crear al menos un empleo, ¿no? Vuelvo al tema de ironizando con las preguntas, ¿no? O sea, un caso, por ejemplo, más real. Muchas veces un problema que tiene la incorporación o los jóvenes, etcétera, es el tema de decir, la actividad agraria no tiene fines de semana, no tiene vacaciones, no tiene tal. Desde luego, con media UTA las tienen peor que con UTA y media, o con 2 UTAs, o con un modelo de incorporación en el que te juntes con otro joven y entre 2 unidades familiares puedas gestionar una explotación y cubrirte, etcétera, ¿no? Con lo cual todo es relativamente complejo. Y luego una cosa que cuando hablamos de jóvenes es una realidad y a veces es desconocida. Una explotación que genere dimensión económica, un volumen para mantener con un sueldo razonable en nuestra sociedad del año 2022 a una persona a tiempo completo y luego un apoyo familiar, o que pueda tener bien contratado a una persona a tiempo parcial o en los meses de más trabajo, si nos vamos no a su cuenta de ingresos de pérdidas y ganancias, sino a su balance, en activos tienen de 300.000 y 500.000 euros metidos. En unos sectores lo tienen tierra, el que tiene menos tierra a cambio tiene que tener un tractor más potente porque tiene que llevar tierra en renta, el de leche lo tiene metido en unas instalaciones que cuestan muchísimo y en una genética de las vacas, y 300 o 500.000 euros para generar un empleo es complicado. Y eso es nuestro sector hoy en día, para bien y para mal. Muchísimas gracias, Nacho. Un par de preguntas más, quizás. Sí, por favor. Con el micrófono, por favor. Bueno, me uno a que muchas gracias por esta mesa. Soy Neus Bonllor, soy coordinadora de la RETA, de la Red de Espacios Test Agrarios, y sigo el hilo de Dani.
La pregunta es para todas, pero sobre todo para Álvaro, porque nos has dicho que se ha presentado este estudio. Es que ricasco, porque bueno, yo por lo menos no lo conocía. Y lo he estado bichando ahora un poco y he visto que el 75% de las personas del estudio tienen orígenes agrarios y hay un 25% que no lo tienen. Entonces, os quería preguntar, para estas personas que no tienen ese vínculo familiar, ¿qué propuestas hacéis o qué creéis que se puede hacer para que realmente se incorporen estos modelos? Porque una cosa que sí que tenemos estudiada es que la gran mayoría de estas personas ya se incorporan en modelos sostenibles. Muchas gracias. Bueno, sin ánimo Álvaro. de acaparar. Sí, es cierto lo que señalas de esa forma de incorporación a modelos más sostenibles. En este caso, y yo creo que ya ha salido en algún momento esta mañana, el acompañamiento, el asesoramiento, la formación son aspectos clave para que la incorporación se produzca de una manera adecuada y que sea luego sostenible en el tiempo, que se tomen las decisiones correctas y demás. Y en ese sentido, ya no estoy hablando de un asesoramiento externo o incluso proporcionado por casas comerciales, como pasa muchas veces, sino incluso dentro del propio sector. Personas de mayor edad que puedan asesorar a personas más jóvenes que quieren ingresar en el sector. Eso además permitiría evitar la pérdida de saberes tradicionales, de cultura agraria, que muchas veces pasa y que es otro de los problemas de que tengamos al 60% de los activos agrarios a punto de jubilarse, que estamos en riesgo de perder bueno, pues una cultura, un conocimiento, un saber hacer que va a ser difícil de recuperar. Muchas gracias, Álvaro. Quizás una última pregunta porque no nos queda mucho tiempo. Sí, por favor, el señor detrás. Gracias por lo de señor. Soy Sergio Alegre, soy de la Fundación Catalana de las Playas y os doy las gracias a los ponentes y las ponentas. ¿Ponentas se dice? Bueno, se debe decir, ¿no? Bueno. Es igual. Ya no sé qué decir. Os lo agradezco porque he estado más tiempo en ese lado, en el lado de la Administración, que fuera de la Administración. Os decía que os lo agradecía a todos los comentarios, pero a mí me ha faltado un par de cosas. Sobre todo, bueno, una cosa, que es, perdonad, la visión reduccionista. Todo esto se acaba con el tema de la distribución. Y solo el subdirector general, al final, ha comentado casi de pasada. Con él. La distribución. Porque no tengo los datos de España, pero en Alemania, que lo conozco un poco más por temas personales, el 80% de la distribución alimentaria está en manos de 4 empresas, que son las que marcan las reglas del juego. Nos las marcan a nosotros. Y cada vez va a más, no va a menos, va a más. Igual que en los libros, igual que en la distribución de casi todo. Y son los que le marcan sobre todo a los agricultores qué es lo que hay. Y de cara a los agricultores, que lógicamente Álvaro lo conoce mucho más, solo hay 3 distribuidores de productos fitosanitarios. Con lo cual el pobre agricultor está entre quien me va a comprar y quien me vende. Y un dato que tampoco ha salido por aquí en esta mañana. El ratio más alto por colectivos laborales de suicidios en Francia son los agricultores. Porque no pueden aguantar esa presión. Es lo que tú has comentado, subdirector. Claro, deuda, hacer la bola más grande hasta que llega un momento en que se va. Entonces yo creo que tenemos que hacer más, y la política puede hacer más. Yo he sido 27 años teniente de alcalde de la ciudad del Prat. Por lo tanto, esto es un tema político, ligado a la sociedad, lógicamente. Porque claro, estamos en Madrid, yo vengo de Barcelona y ya sabemos quién manda aquí, en la ciudad y en la comunidad autónoma. Por lo tanto, es un tema de votos. Donde está la pelea es allí, en la calle. Pero o tocamos el tema de la distribución, y Europa puede hacerlo, y no lo hace. Y los gobiernos nacionales, a pesar de las reglas del comercio, lo pueden hacer. Un caso. La Comunidad Europea acaba de fijar este junio la cantidad de SAF, Sustainable Aviation Fuel, que tienen que tener los aviones de aquí al 50. Porque no se hace lo mismo en cuanto a packaging y en cuanto a producto agroalimentario, dijésemos, saludable. No quiero entrar en lo de ecológico, la etiqueta y todo eso. O por qué no al revés. Ya entiendo, subdirector, que todo es muy complicado. Todo es muy complicado porque en cualquier situación, el status quo, hay gente que los que lo controlan y se benefician son los poderosos. Pero ¿por qué tiene que ser el agricultor y agricultora
ecológico el que tiene que hacer 500 miles de papeles y no el otro? Porque como se ha comentado es que la mitad dice, si pierdo más tiempo haciendo papeles que no haciendo papeles. Con esto lo dejo, gracias. Perdona, gracias. No sé si hay algún comentario. Margarita, por favor, gracias. A ver, dentro de la complejidad abarca todo y dentro de la distribución es un elemento clave, pero también hay soluciones locales. Lo que estamos trabajando desde Ecocomedores precisamente es también trabajar la distribución a nivel local. De hecho, piensen que ahora mismo son 114 colegios los que están participando en el programa de Ecocomedores. Hay 7 islas, están distribuidos entre las 7 islas. La distribución del producto desde los lugares de acopio donde entregan los agricultores hasta los colegios la hacen empresas locales. Empresas, algunas que han surgido del propio sector, eso ha propiciado este trabajo, el que se generen alguna creación de alguna SAD, de asociaciones, de 2 cooperativas, dependiendo de cada isla, están organizados de distinta manera y en algún caso con las alianzas generadas o creadas con cabildos, pues es el cabildo el que asume el transporte con una empresa habitual de transporte insular entre islas. O sea, simplemente planteo que hay soluciones. Hay que pensarlas, trabajar con el sector, pero sí hay posibilidad de hacer cambios. Muchísimas gracias, Margarita. Creo que nos ha acabado el tiempo. Antes de concluir, no sé, os quería dar la posibilidad de añadir algo, si queréis, a los ponentes. No sé si hay algo más que añadir. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por la atención. Yo me quedo con información muy interesante hoy desde Canarias, unos proyectos muy interesantes que encajan perfectamente con los objetivos del Pacto Verde Europeo, de nuestros objetivos con respecto a la política agroalimentaria. Muchas gracias, Álvaro, por todas sus ideas con respecto al relevo generacional. Bueno, para mí, Josep, ha sido una revelación, ¿no?, todo lo que estáis haciendo a nivel local en el ámbito agroalimentario. Hemos hablado, Celsa, contigo con respecto a muchas cosas que debemos hacer en el ámbito de la biodiversidad y, por supuesto, Nacho, muchas gracias por todas tus ideas e información con respecto al plan estratégico español, pero lo más importante creo que yo he aprendido hoy es el compromiso de todos los niveles de gobernanza y de la sociedad civil con la sostenibilidad. Muchas gracias por vuestra atención y a los organizadores por organizar esta mesa redonda tan interesante. Gracias. A ti.